Hola, soy Roberto Ortiz de Urbina, exjugador del Deportivo Alavés en los años 1987 a 1993. En mi edad el mejor momento fue el ascenso que tuvimos en el Goibar, ¿no? Estuvimos 3 años peleando para salir de una categoría maldita que nos costó muchísimo. Encima yo venía de otro club en el que había ascendido de categoría por delante del Alavés y bueno, era una espinita que tenía clavada, pero el mayor hito fue salir de la tercera división en el Goibar y poder encauzar el ritmo hacia otras categorías. Los problemas tuvimos en segunda B, que después de jugar 4 playoffs pues no conseguía ascender a segunda división. En tercera división en el País Vasco solo había un solo grupo y ascendía el primero. A partir de ahí el resto se quedaban sin ascender. Sí, sobre todo del fútbol al final lo que te van a quedar siempre son los amigos y los compañeros. Vas a ver pasar muchísimos jugadores con los que es difícil mantener la relación porque venían de otras partes del territorio, pero en nuestro caso, dadas las circunstancias en las que estaba el club, casi todos los componentes éramos de localidades muy cercanas, ¿no? Había alaveses, había vizcaínos, había guipuzcoanos, había navarros. Y eso hace que hoy en día, y a través de los medios digitales como el nacimiento del WhatsApp, hace que hoy en día todavía podamos estar casi 24 jugadores conectados en un grupo en el cual al año solemos hacer 2 chuflas. Creo que ese fue el potencial de aquel equipo, ¿no? de esos años en que éramos verdaderas familias, que pasábamos muchas horas juntos y al final hacía que no hubiera pues quizás los problemas que hay hoy de diferencias salariales y demás. El recuerdo que siempre tengo es de Dortmund y lo que se pudo disfrutar una afición que llegaba, como quien dice, de un pueblo a una grada que entraban 2 veces Vitoria y el campo fue pues simplemente de color albiazul, independientemente que fuimos perdiendo todo el partido, ¿no? Y eso, yo ese recuerdo no se me olvidará nunca, ¿no? Y sobre todo la alegría de la gente al ver que su equipo había defendido unos colores hasta la extenuación. Perdió, pero eso no nos lo quita nadie. Y después también me acuerdo de la final de la Copa del Rey, que íbamos a un partido que lo teníamos muy difícil, perdimos, pero la afición fue de 10. Sí. Fue de 10, ¿no? Esos recuerdos siempre los tienes por encima de que hayas perdido las 2 finales, ¿no? Pero son recuerdos que yo nunca esperaba vivir y que los he vivido, ¿no? Hay gente mucho más joven que yo, pues bueno, que siente el Alavés como algo suyo y que eso te hace disfrutar muchísimo tu equipo.